I get sick of fashion all the time. Why? It's just too intense, it's too much, it's too many collections. Historia y Moda es un recorrido por la historia de nuestra cultura, el arte, la economía, la política y los roles de género, teniendo la moda como hilo conductor. Este es un viaje para los curiosos, los apasionados, los detractores y todos los que quieran conocer el origen de los grandes sucesos y las pequeñas cosas que han tejido nuestra sociedad. Somos Diana y Ceci y te acompañaremos en este apasionante viaje. ¡Bienvenido! ¡Comenzamos! A pesar de su edad, ella brilla. Es el único volcán de la Auvernia que no se ha extinguido. La más brillante, la más impetuosa, la mujer más brillantemente insufrible que jamás ha existido. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio con el cual continuamos en la Segunda Guerra Mundial, a donde entramos ya desde el capítulo anterior. Siempre hay al menos dos versiones de cada historia, y hoy hablaremos de uno de los acontecimientos que más marcaron a Francia a través de la vida de una de las figuras más icónicas en la historia de la moda. Pero bueno, para no spoilear, vamos directo a ello. Gabrielle Chanel acababa de ser depositada en su sepulcro en Lausana, Suiza, cuando la ciudad de París anunció que la primera dama de Francia, la esposa del presidente Georges Pompidou, cliente y admiradora de la diseñadora, iba a inaugurar en octubre de 1972 una exposición oficial en París para celebrar la vida y la obra de Chanel. Pocos días antes de esa fecha, Hep Dorsey, el legendario editor de moda del International Herald Tribune, informó de que el homenaje a Chanel probablemente sería cancelado o al menos pospuesto. Dorsey revelaba que Pierre Galland, editor de Paris Match, pronto sacaría a la luz unos documentos escandalosos procedentes de los archivos de la contrainteligencia francesa. Dorsey alegaba que Chanel había tenido un affair durante la ocupación alemana de París con el barón Hans Günther von Dinklage, un peligroso agente del Servicio de Información alemán, posiblemente un agente de la Gestapo. Chanel, el epítome del buen gusto francés, involucrada con un agente de la odiada Gestapo. Para los franceses, en especial para los judíos franceses, para los veteranos de la resistencia y para los supervivientes de los campos de concentración nazis, los colaboradores de los alemanes eran seres despreciables. ¿Cómo era posible que un ícono de la sociedad francesa hubiera estado con un espía alemán? Ser un colabo apestaba a traición. La relación de Coco y Spatz, como se le apodaba a Dinklage, duraría más de 10 años, lo que nos lleva a preguntarnos si a Chanel le importaba la ideología o por el contrario, solo quería ser amada y le tenía sin cuidado la política. La liberación de París en agosto de 1944 comenzó con una sangrienta lucha en la calle. Soldados alemanes enfrentados a las llamadas Forces Françaises de l'Intérieur del general de Gaulle, las FFI que Chanel apodaba los fifís. Después de 4 años de una ocupación brutal, París fue liberado. Lejos quedaban las amenazas de arresto, las torturas y las deportaciones a campos de concentración. Las campanas de las iglesias doblaban, las sirenas sonaban y la gente bailaba por las calles, pero también había una sed de venganza que inundaba la nación. 4 años de vergüenza, miedo reprimido, odio y frustraciones que estallaron. Ciudadanos vengativos deambulaban por las calles de pueblos y ciudades. Los culpables y muchos inocentes fueron castigados en un ajuste privado de cuentas. Algunos colaboradores fueron molidos a golpes, otros asesinados. Las colaboradoras horizontales, mujeres y muchachas que se habían sido amantes de los alemanes, fueron arrastradas por las calles. A algunas se les grabó la esvástica en la piel, a otras se les rapó la cabeza. Los colabos civiles, incluso algunos médicos que habían atendido a los Boche, este es un término usado por los franceses para referirse a los enemigos y significa asno, fueron ejecutados de inmediato. El monstruo sagrado de la moda del siglo XX, Chanel, estaba entre los marcados para la venganza.
Los franceses llamaban a este proceso épuration, una purga, una limpieza de las heridas de Francia después de tantas muertes y sufrimientos bajo el yugo nazi. Chanel fue arrestada pero liberada al cabo de pocas horas gracias a la intervención de Winston Churchill. Unos días más tarde, Coco huyó a Lausana, Suiza, donde más adelante se reuniría con Dinklage. Durante el proceso de limpieza de la posguerra, 7.037 personas fueron condenadas a muerte, pero solo unas 1.500 fueron ejecutadas. El resto de sentencias de muerte fueron conmutadas por penas de prisión. Fue necesario que pasaran 2 años tras la liberación para que la Corte de Justicia francesa promulgara una orden judicial urgente que obligaba a Chanel a presentarse ante las autoridades francesas. El 16 de abril de 1946, el juez Roger Serre ordenó a la policía y a las patrullas fronterizas francesas que llevaran a Coco a París para ser interrogada. Un mes más tarde, ordenó una investigación completa de sus actividades en tiempo de guerra. No fueron las relaciones con Dinklage lo que atrajo la atención de Serre, sino más bien que había descubierto que Chanel había cooperado con la inteligencia militar alemana y había colaborado con un traidor a Francia, el barón Louis de Beaufort. Durante su interrogatorio y su testimonio, Chanel afirmaría que las historias de Beaufort eran fantasías, pero la policía francesa y los documentos del tribunal decían otra cosa. Mientras los miembros de la resistencia francesa mataban a alemanes en el verano de 1941, Chanel era reclutada como agente de la Abwehr. El trabajo de Faucheland consistía en identificar a los hombres y a las mujeres que podían ser reclutados o coaccionados para espiar para la Alemania nazi. Pero regresemos todavía más en el tiempo para entender quién era Coco Chanel. Gabrielle Chanel, que con los años llegaría a ser la esencia del chic francés, nació en 1883 en un hospicio para pobres. Provenía de una familia de campesinos. En 1895, tras la muerte de su madre, su padre puso a sus 2 hijos a trabajar en una granja y mandó a Gabrielle, que tenía 12 años, y a sus 2 hermanas a un orfanato a la agreste región de Corrèze en la Francia central. Allí, en el orfanato, las hermanas Chanel vivieron como pupilas de las monjas católicas. Esto es muy importante porque en aquel momento la doctrina y la teología cristianas daban mucha importancia al pecado, a la penitencia y a la redención. A principios del siglo XX, las instituciones católicas como Aubussin inculcaban en la juventud cierta aversión hacia los judíos y Chanel no fue una excepción. Las creencias religiosas cristianas durante siglos habían sostenido que los judíos eran los asesinos de Cristo. Desde la Edad Media, los europeos predicaron que los judíos traían mala suerte y por tanto se les excluyó y no se les permitía ejercer ciertas profesiones y se les vetaba el ingreso en las grandes corporaciones. Los judíos estaban proscritos en época de Shakespeare y se les consideraba socialmente inferiores y solo eran aptos para recaudar impuestos, no en cambio para granjearse el respeto de familias humildes como los Chanel. Durante la adolescencia de Chanel en el convento y después en la comunidad católica de Moulins, el antisemitismo estaba en plena efervescencia. A los 20 años, Chanel empezó a trabajar como costurera y en su tiempo libre cantaba en un café frecuentado mayoritariamente por oficiales de caballería. Allí adoptó el apodo de Coco, tomado quizá de una cancioncilla que solía cantar, dicen algunos, o quizá producto de la abreviatura de la palabra francesa que hacía referencia a una mujer mantenida, cocotte. Eran sus brillantes ojos negros, su atractiva silueta y su esbelto aspecto casi infantil, lo que a la larga cautivó el corazón del adinerado exoficial de caballería Etienne Balsan. Chanel dejó por él la aguja, el hilo, la cantada, la coquetería de café y la vida dura, y a los 23 años se convirtió en su amante y vivió los siguientes 3 años en su château cerca de Compiègne, a 75 kilómetros de París. Entre páramos y ciénagas, Chanel, su amante y los amigos de este montaban a caballo.
Su pasión por los caballos y sus conocimientos de equitación le servirían de mucho cuando años más tarde, fuera de casa con Hugh Grosvenor, duque de Westminster, conocido como Bendor, y sus amigos, entre los que se encontraban Winston Churchill y su hijo Randolph. En 1908, Chanel se enamoró de Arthur Boyd Capel, el compañero de equitación y amigo de Balzac. Este pertenecía a la alta clase inglesa, atractivo, rico y voluble. En 1908, Boyd instaló a Chanel en un apartamento en París y la ayudó a fundar un negocio de fabricación de sombreros para mujeres. Boyd Capel y Chanel eran almas gemelas. Cuando Chanel pasó a dirigir una tienda de moda femenina, Capel financiaría boutiques de su firma en París, Deauville y Biarritz. Pronto contrataría hasta 300 empleadas para confeccionar una colección de vestidos de punto. Más tarde fundaría su boutique insignia en París, detrás de la elegante Place Vendôme, en el número 31 de la Rue Cambon. Allí empezó la transformación de la casa Chanel en el sello más característico del estilo francés, del refinamiento y del oficio de la costura. En la Navidad de 1918, Boyd murió en un accidente de automóvil. Chanel se quedó desolada por la muerte de Capel y más aún cuando se enteró de que ella no era su única amante. Embargada por sentimientos de traición y de dolor, Chanel cayó en un terrible periodo de duelo. Pero en cuanto a su labor como creativa, los diseños de Chanel impusieron una simplicidad muy cara, otorgó un aspecto humilde a las mujeres ricas y amasó mucho dinero en ese proceso. A medida que el viejo mundo de la aristocracia privilegiada llegaba a su fin, Chanel se iba convirtiendo en el símbolo de la nueva era. A los 35 años, Gabrielle empezó a idear a Coco, una mujer de la loca década de 1920. Lanzó su línea casual, una especie de look obrero de ropa femenina cara, trajes de punto para viajar, blusas entalladas, vestidos deportivos y zapatos de tacón bajo. Las revistas del momento reproducían sus creaciones. Todo era de punto cuando América descubrió a Chanel. Si el nombre de Chanel estaba en boca de todos los editores de moda, el triunfo sobre los Bosch estaba en la mente de los aliados, ingleses, franceses, italianos y muchos otros. En octubre de 1917, la Revolución Rusa llevó a los bolcheviques comandados por Lenin y Trotsky al poder. Turquía se rindió a los aliados y en sus casas los alemanes estaban muriendo de hambre. El 11 de noviembre de 1918, los aliados firmaron un armisticio con el Imperio Austrohúngaro y Alemania. Había finalizado la Primera Guerra Mundial. La economía alemana estaba abocada a un tremendo crack. 2 oficiales de caballería alemanes a miles de kilómetros de París estaban luchando para poder volver a casa. Los tenientes barón Hans-Günster von Dinklage y Theodor Momm, compañeros de armas y amigos, estaban entre los millones de soldados alemanes y austriacos derrotados que intentaban iniciar una nueva vida después de 4 años de contienda. En junio de 1919, una república alemana recién formada firmó el Tratado de Versalles, cuyos términos habían sido fijados por Gran Bretaña, Francia, Italia y Estados Unidos. Los alemanes llegarían a creer que las compensaciones fijadas por el tratado habían sido la causa de la devastadora penuria económica y financiera que vino después. Adolf Hitler rompería el pacto al subir al poder en una Alemania arrasada por la derrota, una nación que ansiaba la restauración de la grandeza del Imperio alemán. Dinklage, aristócrata y descendiente de 2 generaciones de oficiales del ejército alemán, se alistó en el servicio militar de inteligencia. Era el candidato perfecto para desarrollar una carrera en el servicio de inteligencia militar, así como para trabajar como agente clandestino. Hablaba inglés y francés con fluidez, tenía unos modales impecables al estilo de la vieja escuela y usaba a los hombres y seducía a las mujeres sin piedad para convertirlos en informadores o agentes a su servicio. Pero Spatz no era en ningún caso un playboy ario. Fue entrenado por sus superiores en Berlín para hacer lo que todo espía tiene que ser: ingenioso, observador, frío, delicado, empático y capaz de integrarse en el entorno. Escondía sus intenciones, atrayendo algunos objetivos útiles con el propósito de que traicionaran a sus países, recabando información estratégica y táctica, así como de que se apropiaran de documentos útiles para la inteligencia naval y militar alemana.
Durante la turbulenta transición de la guerra a la paz, el automóvil se convirtió en un juguete asequible para los ricos y en un peligro para los viandantes. Mientras le era concedido el Premio Nobel de la Paz al presidente Woodrow Wilson, fue promulgada la prohibición o ley seca, hordas de americanos adinerados invadieron París. Benito Mussolini debutó en la política italiana y el comunismo y la revolución soviética se extendieron por toda Europa para terror de las clases media y alta. Mientras, en un hospital militar de Pomerania, un hombrecillo con bigote de cepillo se estaba reponiendo de una ceguera producida por un ataque con gas tóxico en Ypres, en el frente occidental. Su nombre era Adolf Hitler. París era el epicentro de la revolución cultural de la posguerra, un periodo que los franceses llamarían Les Années Folles. Scott Fitzgerald, la era del jazz, y Gertrude Stein y Ernest Hemingway de Lost Generation o la generación perdida. Hacia 1920, París era la meca de todo aquel que escribía, pintaba, componía o esculpía. Artistas, músicos, compositores y escritores eran arrastrados hacia aquella ciudad entonces jubilosa. La ciudad había olvidado los años oscuros. La utopía estaba en el aire. En otoño de 1920, Chanel pronto se convirtió en la locomotora de la moda de la era del jazz. Estaba decidida a revolucionar la ropa femenina y a transformar a las mujeres de objetos empolvados de glamour a flexibles siluetas que lucían su vestidito negro, o little black dress o petit robe noir. Conseguiría hacer una fortuna como símbolo de las ambiciones y de los deseos de emancipación de las mujeres, libres para ganarse la vida, para amar, para vivir como quisieran, no bajo el dominio de ningún hombre. Aún así, los ataques de los críticos podían ser feroces. Las mujeres ya ni siquiera existen. Todo lo que queda son los muchachos creados por Chanel. Siempre innovadora, Chanel creó un personaje femenino no visto hasta entonces en el escenario de la sociedad parisina. Dominaba el arte de escalar socialmente y los parisinos estaban encantados con ello. Una huérfana a la que se le ha negado un hogar, sin amor, sin padre, sin madre. Mi soledad me dio una compleja superioridad. La mezquindad de la vida me dio fuerza, orgullo, el impulso de ganar y la pasión de la grandeza. Y cuando la vida me trajo la lujosa elegancia y la amistad de Stravinsky o de Picasso, nunca me sentí ni estúpida ni inferior. ¿Por qué? Porque sabía que era con esa gente con la que se triunfa. Así era la imagen que la self-made Coco tenía de sí misma y la leyenda que ella quería que el mundo creyera, la de una heroica Marianne que luchaba con audacia contra enormes dificultades para alcanzar la fama, la riqueza, el poder y la aceptación de la élite. A raíz de la Revolución Rusa, el duque Dmitri Pavlovich huyó a Francia solo con unas pocas pertenencias. Pudo llevarse con él todas las joyas preciosas que poseía, incluyendo fabulosos collares de perlas. Algunos de ellos terminarían cubriendo el cuello de Chanel. El gran duque la ayudó a lanzar su exitoso perfume Chanel número 5 en 1910. Una vez en Francia y como pretendiente al trono de Rusia, el alto, elegante y alcohólico Dmitri Pavlovich vivía afligido junto a otros exiliados rusos por la aniquilación de la familia Romanov. Sin embargo, Dmitri podía ser un amante alegre y divertido. Su buena apariencia, sus ojos verdes, las largas piernas de los Romanov y su encanto sedujeron a Chanel. Del mismo modo que los jerseys ingleses de punto que llevaba Boy Capel le inspiraron para adaptarlos a la ropa femenina, Pavlovich no solo le sirvió de inspiración para crear la colección ruso-eslava y los largos collares de perlas, sino también para introducirse en el negocio del perfume. Durante la Primera Guerra Mundial, las mujeres seguían utilizando para su higiene íntima personal el mismo jabón de lejía que usaban sus abuelas. Más adelante usaron extractos de esencias de distintas combinaciones de flores. Los hombres usaban colonia Bay Rum o Roger y Gallet en gran cantidad para enmascarar posibles olores desagradables. Los rumores decían que Coco estaba a punto de lanzar una misteriosa y maravillosa agua Chanel. El secreto, según las habladurías de París,
ya era conocido por las mujeres de la familia Medici en la Florencia del siglo XV. En aquella época creían que el perfume protegía su piel, mientras que para los hombres servía para curar la irritación causada por la navaja de afeitar. En la época de Coco, las francesas más jóvenes empezaban a llevar el vestidito negro de Chanel, jerseys y faldas cortas plisadas. ¿Por qué no añadir la adopción de una nueva fragancia a lo que ya estaba de moda? Chanel empezó a concebir, con la ayuda de Dimitri y de un químico ruso amigo de este, la elaboración de una esencia que llegaría a ser parte de la leyenda de los años de entreguerras, una fragancia emblemática de Le Garçon, aquellas nuevas mujeres emancipadas con aspecto de muchachos que lucían un aire unisex y bailaban el tango y el charleston. En el momento en que Dimitri presentó a Chanel a su amigo, el exiliado ruso Ernst Bo, que había sido el perfumista oficial del zar, se inició un nuevo proyecto de moda. En su laboratorio en el sur de Francia, en Grasse, ciudad conocida por ser el centro mundial del perfume, Ernest Bo, bajo la supervisión de Chanel y su delicado sentido del olfato, hicieron funcionar su magia. En 1921, Bo presentó a Chanel una serie de fórmulas numeradas del 1 al 5 y del 20 al 24. Fue la número 5 la que más le gustaba y se decidió por esa fragancia que quería introducir aquel año de 1921 en el mercado junto a su colección de moda. Se trataba del que luego sería el mundialmente famoso Chanel número 5. Exceptuando un pequeño grupo de iniciados, la fórmula para producir el Chanel número 5 permanece secreta. Se sabe que su fabricación es excepcionalmente complicada. El perfume estaba, y sigue estando de hecho, constituido por 80 ingredientes distintos. El más importante es el jazmín, que tiene que ser de alta calidad y que solo se encuentra en la ciudad de Grasse. Bautizó la fragancia como Chanel número 5, su número de la suerte. Para promocionar su nuevo invento, Chanel, como la astuta campesina que era, creía en el boca a boca. Por ello, para probar el perfume y hacer que todos lo conocieran, invitó a sus amigos a cenar a un restaurante elegante cerca de Grasse y fue rociando a los invitados furtivamente con el perfume cuando se acercaban a su mesa para saludarla. Todo el mundo reaccionó con sorpresa y placer. Encantada con los resultados, Chanel volvió a París y discretamente inició su empresa. No hizo un anuncio público del lanzamiento de su producto en la prensa, sino que se perfumó ella misma y roció sus tiendas y sus probadores con la nueva fragancia, a la vez que obsequiaba muestras a algunas de sus amigas de la alta sociedad. Su perfume pronto se convirtió en la comidilla de París. Fue envasado en una botella Art Deco con una etiqueta donde aparecía el número 5 y debajo la doble C, anagrama de Chanel, y fue lanzado desde la boutique de la Rue Cambon el 5 de mayo de 1921. La creación de esta línea de negocio, Chanel Bo, estaba destinada a resistir las vicisitudes de la Gran Depresión y de la Segunda Guerra Mundial. Era una fragancia por la que las madres y abuelas pagarían una pequeña fortuna y que las mujeres jóvenes esperaban poder adquirir algún día. Durante los 3 años siguientes y con la ayuda del gran duque Dimitri, Chanel promocionó con éxito el número 5 como perfume de lujo. Pronto se dio cuenta de que para poder explotar la creciente demanda de número 5, su modesta compañía tendría que ampliar la producción. Un domingo de principios de la primavera de 1923, Chanel se arregló para asistir al hipódromo de Longchamp. Era el lugar al que había que ir los domingos para ver y ser visto por Le Tout Paris, para contemplar a los caballos galopando alrededor de la pista oval y para cenar bien después de haber apostado al caballo de algún gentleman. Pero eran Pierre Wertheimer y su dinero lo que llevó a Chanel a Longchamp aquella tarde. Pierre Wertheimer poseía la empresa de perfumería Bourjois, una enorme fábrica en Francia y una importante red de distribución. El encuentro en Longchamp de Chanel con Pierre Wertheimer fue a todas luces breve y directo.
¿Quiere usted fabricar y distribuir perfumes para mí? ¿Por qué no? Pero si quiere que el perfume lleve el nombre de Chanel, tenemos que constituir una sociedad. Chanel se convirtió en presidenta de la nueva entidad y poseía una participación del 10% del capital desembolsado. También tenía garantizado el 10% del capital de todas las compañías que fabricaran sus perfumes fuera de Francia. La mayoría del capital remanente era propiedad del clan Wertheimer, que financiaría la producción y aseguraría la distribución mundial del perfume desde la sede central de la empresa en Nueva York. Gracias a las capacidades de producción, a los conocimientos de marketing y a la potencia de distribución de los Wertheimer, Chanel número 5 se convirtió en un éxito a nivel mundial que bombeaba un río de crecientes ganancias que proporcionaron grandes beneficios tanto a ella como a los Wertheimer. En 1923, Adolf Hitler organizó el Putsch de Múnich. Como fue un fracaso, Hitler fue arrestado, juzgado y acusado de alta traición y sentenciado a 5 años de prisión, pero obtuvo la libertad condicional a los 9 meses. En 1925, Hitler reorganizó el partido nazi. Su brillante oratoria empezó a encender los ánimos de millones de alemanes y de austríacos, incluyendo los veteranos descontentos de la Primera Guerra Mundial. Unos meses después, Joseph Goebbels fue designado dirigente del distrito de Berlín. Mientras Francia y Gran Bretaña celebraban jubilosas la Navidad de 1924, el caos y la hiperinflación devoraban el tejido social del Reich. Los disturbios barrieron el país mientras que los ahorros desaparecían. En 1919, un dólar valía 5.20 marcos alemanes de compra. En diciembre de 1924, el dólar alcanzó los 4.2 billones de marcos alemanes. Por ejemplo, una barra de pan en 1924 valdría ahora la inaudita cantidad de 429 millones de marcos. 429 mil millones de marcos. Las pensiones no servían para nada. La gente empezó a pedir que se le pagara el sueldo diariamente, por lo que veían devaluado de un día para otro. Muchos perdieron su hogar y la cultura alemana se hundió, lo que destruyó la clase media alemana. De 1,83 metros de altura, ancho de espaldas, Bendor fue héroe de guerra, practicante de caza a caballo y anfitrión siempre encantador con modales exquisitos y enorme fortuna. Lenta, pero deliberadamente, el duque se dispuso a conquistar el corazón de Chanel. Una amiga de Chanel, Vera, dispuso que Chanel conociera a un atractivo y un tanto afeminado treintañero de ojos azules, amigo de Bendor, que además resultaba ser su primo y amigo de la infancia. Se trataba nada más y nada menos que de Edward, príncipe de Gales. Un día de Viernes Santo, Chanel y el príncipe se conocieron en una cena. Sin embargo, Bendor nunca desistió. Poco después, persuadido sin duda por Bendor, el propio príncipe de Gales pasó por el apartamento de Chanel y abogó por la causa de Bendor. Evidentemente, la fabulosa riqueza de Bendor lo hacía aún más atractivo para Chanel. Este primo del rey Jorge V era el propietario de todo Eaton Hall, una hacienda de unas 4.500 hectáreas, donde legiones de jardineros cultivaban rosas, claveles, orquídeas, frutos exóticos y vegetales durante todo el año. Bendor, igual que su amigo de toda la vida, Winston Churchill, había nacido en un mundo donde los nobles británicos eran considerados y se consideraban a sí mismos poco menos que divinos. Él y otros descendientes de grandes terratenientes de la aristocracia entraron en su madurez sabiendo que su destino era dirigir el mayor imperio nunca visto. Chanel tenía la capacidad de sacar provecho de todas las cosas y de todas las personas que conocía y estaba ideando una forma de vida basada en las costumbres y en el estilo de Westminster. Sin embargo, su carrera y sus ambiciones mantenían a la pareja separada. Bendor echaba de menos a Chanel y le contrariaba que ella dedicara tanto tiempo a su trabajo. Ella tenía dos amores verdaderos, ella misma y su casa de modas. Todo lo demás era simplemente pasión, debilidad, aventuras sin futuro, relaciones calculadas. Frustrado por sus continuas ausencias,
Bendor convenció a Chanel para que abriera una boutique en Londres que la mantuviera ocupada y convenientemente cerca de él. La casa Chanel de Londres tuvo un éxito inmediato. La duquesa de York, futura reina de Inglaterra, y una multitud de destacados miembros de la nobleza y celebrities fueron sus clientes. El nombre de Chanel estaba en boca de todos. El fin del cuento de hadas del romance de Chanel y el duque fue lento pero inevitable. Chanel valoraba ser un espíritu libre. Siempre buscaba el verdadero amor y cuando creía que lo había encontrado, resultaba que era un amor imposible. Era imposible porque Chanel era su única mujer y después de casi 5 años con Bendor simplemente se había cansado de su estilo de vida. En el otoño de 1929, la bolsa de Nueva York se hundió. Los valores de Estados Unidos pronto mostraron en todo el mundo unas pérdidas masivas que ascendían a 26,000 millones de dólares. En América, Gran Bretaña y en el continente, las pérdidas acabaron con grandes fortunas. En Alemania, la violencia política, las huelgas generales, el miedo al bolchevismo y la hiperinflación destruyeron a la larga la estabilidad política, lo que facilitó el ascenso de Adolf Hitler y del partido nazi. Los franceses que temían a Hitler y a la posible agresión alemana empezaron a construir la línea Maginot a lo largo de la frontera franco-germana. Dinklage y su esposa medio judía Maximilian, apodada Katzi, vivían entonces la mitad del tiempo en la siempre soleada costa azul francesa. Para el matrimonio Dinklage era un momento sublime, ya que saboreaban su buena suerte. Una misión en Francia, lejos del caos económico alemán y de la confusión que reinaba en Berlín. Dinklage había ganado su ventajoso puesto en un momento en que casi 6 millones de alemanes estaban en paro. Dado que Dinklage hablaba francés e inglés a la perfección, su tapadera como amante de la diversión, del sol, como jugador de tenis y ocasional comerciante alemán, no era puesta en duda. Tener una coqueta y hermosa mujer con sangre judía, claro que también ayudaba. Chanel estaba a punto de cumplir 50 años. En su edad madura seguía tan fascinante, seductora y ambiciosa. Eran tiempos difíciles para Francia. Los americanos con dinero estaban desapareciendo. En la Costa Azul, la cuarta parte de los hoteles de lujo habían cerrado. Sin embargo, entre 1931 y 35, la casa Chanel seguía prosperando y casi dobló su negocio. En un año vendió 28,000 vestidos en Europa, Oriente Próximo y América. Y efectivamente, América estaba llamando a su puerta. Un día de verano de 1930 en Monte Carlo, el gran duque Dimitri le presentó a Chanel a Samuel Goldwyn, que quería que Coco diseñara el vestuario de sus estrellas Joan Blondell, Madge Evans y Gloria Swanson. En la cumbre de la depresión económica americana, con 13 millones de ciudadanos en paro, Goldwyn ofrecía a Chanel $1 millón, que son cerca de 14 millones de dólares actuales, si pasaba unas semanas en Hollywood. Hollywood supondría un reto, pero además un viaje a América sería una ruptura con París y significaría alejarse de la sombra de Elsa Schiaparelli, su competidora más importante, que había hecho una serie de creaciones míticas en colaboración con Salvador Dalí, entre las que destacan el sombrero zapato y el vestido con estampado de langosta. Pero la aventura de Chanel en Hollywood estaba destinada al fracaso. Sus trajes ajustados de punto con cuellos y puños blancos, pues no eran lo suficientemente glamurosos. En su enfoque le faltaba el encanto sexy que demandaban los actores y los directores para dar realce a sus películas. La discreta elegancia de los trajes Chanel resultaba aburrida para las pantallas de cine. Sus creaciones tuvieron muy pocos comentarios y las películas en las que trabajó no cosecharon grandes éxitos. De regreso en Francia, Chanel se ocupó con otro asunto. Ella era incapaz de sumar sin usar los dedos, pero estaba segura de que los hermanos Wertheimer la estaban estafando en el pago de los beneficios de sus acciones por la venta de los perfumes de su marca. Sus asesores fiscales intentaron asegurarle que la contabilidad de la Société de Parfums Chanel estaba en orden y que la escasez de los dividendos no era debida a argucias de los Wertheimer,
sino a la gran cantidad de inversión necesaria para conseguir que Chanel número 5 fuera una marca conocida mundialmente. Pero ella estaba convencida de que aquellos piratas judíos le estaban robando. Entonces, Coco contrató a un abogado francoamericano, René de Chambrun, para enfrentarse a los Wertheimer. En 1930, Chanel le pidió que iniciara una serie de pleitos destinados a acosar a los Wertheimer, un inútil intento de recuperar el control de la compañía. Los pleitos durarían años y Chanel siempre perdería. Chambrun sería su amigo y abogado los 15 años siguientes y a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. Como colaborador de los nazis, Chambrun desempeñaría un papel importante en las aventuras de Coco en tiempo de guerra durante la ocupación alemana de Francia. Adolf Hitler, fundador y líder del partido nazi alemán, se convirtió en canciller imperial en enero de 1933. Hermann Göring, a las órdenes del Führer, creó la policía secreta, la Gestapo, y más tarde una fuerza aérea alemana moderna, la Luftwaffe. El tercer hombre más poderoso de Alemania era, entonces, con 36 años, Joseph Goebbels, el maestro de propaganda del partido nazi y despiadado perseguidor de judíos e incendiario de libros. Goebbels se convirtió en el ministro de propaganda y de instrucción pública del Reich. Así se concentró en un solo hombre el control de los medios de comunicación, radio, prensa, publicidad, cine y las otras artes. Uno de los primeros cometidos que Goebbels asumió fue el de nombrar al consumado espía del Abwehr, el barón Hans Günther von Dinklage, agregado especial a la embajada alemana en París. Operando bajo inmunidad diplomática, Dinklage se centró en crear una red de propaganda y espionaje nazi en Francia. La policía francesa y la inteligencia militar vigilaban el nuevo estilo de vida de los Dinklage, dos apartamentos situados en dos barrios de lo más caro y chic de París, algo inasequible para un refugiado austriaco, que era lo que intentaba aparentar Dinklage. Chanel se mudó a una suite en el Hotel Ritz con una acogedora chimenea y un austero dormitorio. El Ritz era sinónimo de buen gusto, refinamiento y confort, y era conocido por ofrecer un excelente menú de alta cocina francesa. El apartamento de Chanel en el Ritz tenía vistas a la Place Vendôme y al doblar la esquina estaba la Rue Cambon, donde Coco había montado un apartamento de 4 habitaciones encima de su taller. Desde la entrada trasera del Ritz, Chanel solo tenía que cruzar la calle para ir a su apartamento, lo que le permitía evitar la boutique en la Place Vendôme de Schiaparelli que tanto odiaba. En aquel entonces, Chanel estaba enamorada de un atractivo vasco, el excepcionalmente creativo ilustrador y diseñador Paul Iribe, que tenía su misma edad. Paul Iribe era conocido en Francia como ilustrador de un libro erótico basado en la moda de Paul Poiret. Con Hitler en el poder, las violentas persecuciones de judíos por parte de los nazis hicieron estragos en Alemania. En 1935, el antisemita Paul Iribe publicó en Le Témoin una ilustración donde aparece la postrada Marianne, que representa a Francia, con los rasgos de Chanel. Hitler la sostiene, buscando los latidos de su corazón, mientras varios hombres y una mujer con rasgos judíos lo observan. A pie figuraba la leyenda: "Esperad, todavía está viva". La publicación, editada por Iribe, era financiada por Chanel. El apoyo de Chanel a Le Témoin, con Iribe de editor y director de arte, marcó su transición desde una indiferencia política hacia un punto de vista sobre el futuro basado en las opiniones de Iribe, donde se mezclaban ideas con prejuicios adquiridos durante su infancia en el campo y en el internado católico de Aubazin. Ningún hombre antes de Iribe había citado el interés político de Chanel, y ella lo atrajo hacia su vida profesional para compartir el poder que siempre había reservado para sí misma. Chanel estaba de nuevo feliz y enamorada. Iribe se había convertido en su agente confidencial, su caballero, y Chanel le pidió que trabajara junto con René de Chambrun en el asunto de los Wertheimer. En una espléndida tarde de septiembre, de repente, el mundo de Chanel se vino abajo. Súbitamente, Iribe cayó al suelo desmayado y su rostro empalideció. Más tarde, aterrada,
vería cómo unos camilleros se llevaban su cuerpo. Paul Iribe, otro hombre de su vida, había muerto. Coco estaba desolada. En marzo de 1935, Hitler incumplió el Tratado de Versalles. Repudiándolo, 2 años más tarde, ordenó el servicio militar obligatorio, triplicando la fuerza numérica de la maquinaria de guerra militar alemana. Los servicios de inteligencia franceses recibieron entonces permiso para atacar al cada vez más fuerte espionaje alemán, así como a las operaciones de propaganda sucia que estaban difundiendo información falsa y engañosa en Francia. Dinklage fue señalado como su objetivo principal. Durante la concentración de Nuremberg de 1935, los nazis promulgaron las leyes de Nuremberg, una serie de decretos antisemitas. De la noche a la mañana, Maximilian von Dinklage fue entonces considerada como una judía bajo la ley nazi y fue privada de su nacionalidad. Entre otras cosas, las leyes prohibían el matrimonio entre arios y judíos. Dinklage debía de saber que el decreto era inminente. 3 meses antes se había divorciado en Düsseldorf de su esposa, que lo había sido durante 15 años. Mientras la cúpula militar alemana estaba trabajando duramente en el plan de invasión de Francia, que incluía la toma de algunos territorios del norte de África, Dinklage estaba organizando una red de espionaje en las bases navales de Túnez y una operación de propaganda sucia entre los musulmanes del norte de África. La Segunda Guerra Mundial estaba solo a semanas de comenzar. A pesar de la mitomanía de Chanel y de sus invenciones acerca del jugador de tenis de habla inglesa, Dinklage, Chanel y sus amigos tenían que conocer las conexiones de Dinklage y su trabajo de espionaje en Francia. En los círculos de élite debía de ser casi imposible no oír los rumores. Desde la ventana del Hotel Ritz sobre la Place Vendôme, Chanel veía las manifestaciones que avanzaban hacia la cercana Plaza de la Concordia. La violencia aterrorizaba a Chanel. Los disturbios dejaron la encantadora Place Vendôme ahogada en gas lacrimógeno y restos de basura ardiendo. Pero lo peor estaba por venir. Los sindicatos empezaron una huelga general el 26 de mayo. Las dependientes de la casa Chanel de la Rue Cambon y las costureras que trabajaban en el taller hicieron lo mismo. Para Chanel aquello era una puñalada en la espalda. Su fuerza de trabajo, mis chicas, me fui, incluyendo a sus jefas de taller y al personal directivo, la habían, tal como ella decía, traicionado a pesar de su generosidad. Todo París parecía estar en huelga. Parte de la gente acomodada guardaba sus fortunas en bancos suizos, otros empacaron sus pertenencias y se refugiaron en sus mansiones campestres. Ordenaron a sus choferes que cargaran sus Rolls Royce y sus limusinas de Luné, Chanel tenía 2, con obras de arte, joyas, vajillas de plata y otros enseres de valor. Siguieron días de recriminaciones. La boutique Chanel de la Rue Cambon y el taller permanecieron cerrados. Julio y agosto pasaron muy rápido. Muchos en la ciudad volvieron al trabajo. Los talleres volvían a bullir de nuevo, las persianas en la boutique de la Rue Cambon se alzaron otra vez y la flor y nata de París volvió a ser atendida por las elegantes dependientes de Chanel. En la primavera de 1939, a medida que el miedo por la guerra atenazaba al continente, Chanel lanzaba sus nuevas creaciones en los colores de la patria, el rojo, el blanco y el azul. En la madrugada del 1 de septiembre de 1939, las fuerzas alemanas cruzaron la frontera de Polonia y se dirigieron a las ciudades de Lodz, Cracovia y Varsovia, del mismo modo que 6 meses antes habían cruzado las fronteras de Checoslovaquia para invadir Praga. Ese primer miércoles de septiembre, cuando Chanel despertó en la opulencia aterciopelada del Ritz, supo que su país había entrado en guerra con Alemania. Al principio parecía que no pasaba nada. Los británicos apodaban aquel paréntesis como la Funny War, la guerra falsa. Los franceses Troll de guerre, disparate de guerra. Los berlineses la llamaban Sitzkrieg, lo contrario a la Blitzkrieg, la guerra relámpago que Hitler había utilizado en Polonia y que pronto repetiría en Francia y en los Países Bajos. En aquel momento, durante los primeros días de la Segunda Guerra Mundial, la self-made Chanel consideraba que la guerra era cosa de hombres.
La contienda era una oportunidad para castigar a sus empleadas por las huelgas que habían realizado antes. Despidió a 3,000 trabajadoras, las artesanas que cortaban sus vestidos, las costureras que cosían cada una de sus creaciones desde el principio y las dependientas de su salón. Era el cierre, el fin de la casa de moda Chanel. Era el ajuste de cuentas de Chanel con las mujeres que le habían impedido entrar en sus talleres y en su propia boutique. Chanel estaba hastiada, convencida de que el mundo de la moda terminaba con la guerra. Las constantes noticias de la guerra y los ataques aéreos crispaban los nervios de Chanel. Además, estaba muy preocupada por su sobrino André Palaz, que en 1939 había sido movilizado y había dejado a su mujer y a sus 2 hijas, Gabrielle la mayor, que se llamaba así por Auntie Coco, como la apodaba ella, y la más joven, Hélène. André estaba destinado en las fortificaciones del frente de la línea Maginot, que protegían la frontera estratégica entre Francia y Alemania. Durante el tiempo que André estuvo movilizado, Chanel cuidaba de las necesidades de su familia y tenía a su sobrina nieta Gabrielle con ella siempre que era posible. A pesar de que sus rentas se redujeron cuando cerró el negocio de moda, pues Chanel seguía siendo millonaria. Los dividendos provenían de sus cuentas bancarias en Suiza y eran el producto de las ventas a nivel mundial de su Chanel número 5, así como de los accesorios en sus boutiques de la Rue Cambon, Deauville y Biarritz. En un ambiente de falsa alegría, los soldados volvían a casa de permiso durante la guerra de broma y los parisinos trataban de distraerlos lo mejor que podían. Uno podía pasárselo bien hablando y riendo en Maxims u otros salones repletos de humo. Mientras, refugiados desesperados, la mayoría de judíos de clase trabajadora continuaban huyendo de Alemania y de la Europa del Este, esperando encontrar la libertad en Inglaterra, Francia o Estados Unidos. París se había convertido entonces en un puerto seguro para profesionales y artesanos que temían a la Alemania de Hitler y a los campos de concentración dirigidos por las SS. Algunos de los que tuvieron la suerte de llegar a Francia encontraron trabajo como artesanos y costureras en las casas de moda de París. Cuando estalló la guerra, había 120,000 refugiados en Francia, la mayoría de ellos, por supuesto, judíos. Aquel primer invierno de la guerra dio a los parisinos una visión real de lo que eran las privaciones en medio de una terrible ola de frío. La mayoría de los habitantes de la capital francesa llevaban una vida sobria. Estaban de mal humor e irritados por el racionamiento de combustible y de alimentos. Los hombres, padres de familia, maridos, jóvenes y todos los muchachos estaban en el frente, y unos 16,000 niños habían sido enviados fuera del país. Los bombardeos aéreos eran una amenaza constante y alguna vez afectaban alguna de las fábricas de los suburbios de París, lo que transmitía una triste nota de desolación. Para aquellos pocos que tenían la suerte de ser huéspedes del Ritz en aquel invierno de 1939 a 1940, el hotel permanecía como una isla de lujo en tiempo de guerra. Muchas familias francesas no sabían siquiera que pudiera existir el lujo con que se vivía en el Ritz. Solo probaban la carne 2 veces por semana. Incluso en muchos de los hogares situados en los mejores barrios de la ciudad, sufrían restricciones. Las pastelerías estaban obligadas a cerrar 3 días por semana. La mantequilla estaba racionada y el abastecimiento de carne era muy escaso, mientras que en las tiendas de licores estaba prohibida la venta de bebidas alcohólicas que no fueran vino o cerveza. A medida que se acercaba el fin del invierno, la gasolina para automóviles fue racionada y a 5.5 millones de granjeros franceses y trabajadores del campo se les ordenó permanecer en sus propiedades y no visitar la ciudad. Pero aún era peor para la mayoría de los alemanes. Mientras Goebbels retransmitía en suave tono radiofónico los derechos históricos del Lebensraum, espacio vital, y cantaba las alabanzas del genio de Hitler, el trabajador medio alemán andaba con paso lento y pesado hacia su trabajo con zapatos de suela de madera, llevando consigo un trozo de pan negro con margarina envuelto en papel de periódico. La ración de cerveza habitual en un restaurante se rebajó el 60%.
mientras el 40% de las reservas de vino se guardaban para el ejército. Más tarde se prohibiría el baile y las amas de casa alemanas estaban desesperadas por las súplicas de sus hijos hambrientos, porque el Estado había reducido la ración de espinacas a media libra por persona. La máquina de propaganda del Reich estaba en marcha. Mientras Alemania perfeccionaba sus planes para invadir los Países Bajos y Francia, Hitler inició unas negociaciones de paz. Sus discursos eran reproducidos en titulares destacados en los periódicos de París. El Paris Soir, la popular radio Cité y la BBC, todos hablaban de la democracia en acción. Los franceses creían que los gobernantes encontrarían un claro compromiso político para finalizar la guerra. Los parisinos que bebían un café a base de achicoria en su local habitual tenían la certeza de que, pasara lo que pasara, París se iba a salvar. Tenían la convicción inquebrantable de que las devastadoras pérdidas de la Primera Guerra Mundial habían hecho que fuera inconcebible otra guerra sin cuartel con Alemania. 1,5 millones de hombres, 1% de la población masculina metropolitana de Francia, había sido sacrificada entre 1914 y 1918. No era la gran guerra, la guerra que tenían que terminar con todas las guerras. 4 millones de hombres habían vuelto a casa heridos, ciegos, mutilados, con la cara destrozada. ¿Era posible que en la otra orilla del Rin los alemanes hubieran olvidado a sus muertos y a sus heridos? ¿Se habían borrado los errores de la Primera Guerra? Los hombres franceses vivían una deliciosa ilusión, convencidos de que si los alemanes volvían, no podrían cruzar el Sena como lo hicieron en 1914. No podrían penetrar las inexpugnables defensas construidas en 1930 por André Maginot, una impresionante serie de construcciones de hormigón armado para puestos de artillería, fortines para ametralladoras y trampas antitanque que en su conjunto formaban la línea Maginot. Unos pocos hombres, Charles de Gaulle y sus compañeros oficiales, sabían que las fortificaciones futuristas eran absurdas y una pérdida peligrosa de tiempo, y que a la larga tendrían muy poca relevancia. El este de la línea Maginot, la frontera de 400 kilómetros entre Francia y Bélgica, estuvo durante mucho tiempo desprotegida contra los venideros Blitzkrieg. Los oficiales del Estado Mayor británico y francés no se ponían de acuerdo acerca de la vulnerabilidad de sus líneas de defensa en el norte de Francia. Discutían sobre la disposición de las tropas y la estrategia que iban a seguir. Cuando el duque de Windsor visitó las posiciones del frente, se quedó impresionado por las disputas políticas. Los generales franceses, informó a Londres, estaban más activamente hostiles unos con otros que con los alemanes. Los informes de inteligencia revelaron las incesantes discusiones entre los altos mandos franceses y británicos y las debilidades de la defensa francesa. Un desastre estaba a punto de ocurrir, y en aquel mismo momento Hitler revisaba sus planes de ataque. Al mismo tiempo, Noruega y Dinamarca fueron ocupadas. Mientras Europa contenía la respiración, un atractivo Dinklage de 44 años estaba trabajando en la Suiza neutral, haciéndose pasar por empresario. La misión de Dinklage era conocer secretos militares en las defensas suizas. En la noche del lunes al martes del 10 y 11 de mayo de 1940, Berlín quedó a oscuras. Al alba de aquel martes, el ministro alemán de Exteriores, Joachim von Ribbentrop, dijo a los periodistas en una desagradable rueda de prensa a las 8 de la mañana: Inglaterra y Francia por fin se han quitado la máscara. Bélgica y Holanda han conspirado contra el Reich. Gruñó. Cada uno de los miembros de la prensa en aquella sala supo que la máquina de guerra alemana por fin iba a atacar Francia y a los países neutrales. Minutos más tarde, toda Europa oyó por radio la suave voz de Goebbels que anunciaba que Holanda, Bélgica y Luxemburgo habían sido acogidos bajo la protección del Reich. En grandes titulares, los periódicos de Berlín anunciaban: Alemania se ha erigido en protector del continente oprimido y en peligro. El pánico se apoderó de París, y pocos parisinos imaginaban lo rápido que es la organización alemana. Las comunicaciones modernas y la Blitzkrieg podían terminar con las defensas francesas. El 11 de junio, París fue declarada ciudad abierta.
Hasta aquí llegamos con la primera parte de esta historia. Sorry, not sorry de dejarlos a la mitad, pero es un tema tan extenso que bien vale más de un episodio y tan intenso que bien vale pues dejarlos picados. ¿Cómo llegó a involucrarse Chanel con el servicio secreto alemán y de qué forma Chanel podía contribuir a ponerle fin a este conflicto de escala mundial? No se pierdan la respuesta a estas preguntas y la continuación de esta historia la próxima semana, misma hora, mismo canal. Chao.